de esta conferencia magistral que acabamos de escuchar con respecto a la inversión minera. No olviden de realizar sus preguntas y comentarios para nuestros distinguidos invitados. En primer lugar, quiero ceder la palabra al doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, expresidente del Tribunal Constitucional. Adelante, doctor Ernesto Álvarez, para sus comentarios por un tiempo de 10 minutos, por favor. Muy buenas noches, agradeciendo la invitación a la Asociación de Exalumnos de la Universidad San Martín de Porres, agradeciendo también a todos y cada uno de los invitados y a los espectadores, y por supuesto, muy contento de compartir este espacio y este momento con el ingeniero Roque Benavides, deseándole que mañana tenga un feliz cumpleaños en compañía de su familia, en compañía posiblemente ya telefónico o vía Zoom de sus amigos más directos. Yo quería comenzar haciendo un gran esfuerzo. Obviamente en 10 minutos hay que hacer un gran esfuerzo para hablar de un tema tan complejo. Yo quería comenzar recordando de que cuando el Tribunal Constitucional en el año 2011-2012 tiene la responsabilidad de resolver la demanda presentada por el fiscal de la Nación en ese momento contra el gobierno regional de Cajamarca, que había declarado a su región como una región libre de minería, justamente para perjudicar el proyecto Conga, que en ese momento todos los peruanos habían conocido de la inmensa riqueza que tenía Conga, pero que sufrían el embate de la difusión, de la propaganda contra el proyecto en función a que las lagunas serían cabecera de cuenca. Y yo recuerdo que en el tribunal algunos magistrados llevó a personalidades antimineras de ONGs justamente para reforzar esa visión contraria a la minería, contraria a la inversión, y yo hice la gestión para poder llevar a la otra parte, porque si dije, bueno, aquí el tribunal no es un tribunal constitucional de una perspectiva ideológica determinada, sino que por el contrario, es un tribunal constitucional que no forma parte ni siquiera en cuanto a su producción, ni siquiera por parte del propio Estado. Y lo invitamos al ingeniero Roque Benavides a un evento, por primera vez un minero yendo al Tribunal Constitucional, cuando antes de eso todos los asesores entendían de que lo que estaba en discusión era cómo declarar infundada la demanda del fiscal de la Nación, porque daban por entendido que el Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse en contra de la minería. Con el ingeniero Benavides comenzamos a reforzar una idea contraria a la propaganda política de la época, por la cual, en primer lugar, existen dos tipos de minería. Una formal, que ahora, obviamente hace 40, 50 años, la minería obviamente que causaba cierto nivel de contaminación, sí causaba ciertos niveles de hacinamiento en los propios socavones. Vemos las fotografías del siglo pasado, donde a los estudiantes universitarios, incluso a los colegios, porque el SUTEP todavía sigue mandando en cuanto a la propaganda, sobre todo en las regiones mineras, cómo se difunde una supuesta explotación del hombre a cargo de las empresas, pero que corresponde a 2 siglos o a siglo y medio atrás. Enfrentamos eso y sacamos la famosa sentencia Conga, que establece cuáles son los parámetros que la Constitución desea en cuanto a la explotación de recursos naturales. Entonces ahí yo recuerdo que se estableció claramente de que así como hay una minería formal, hay una minería informal, una minería que en parte es causada
por personas con muchas carencias económicas y ven allí la manera de satisfacer las necesidades inmediatas de su familia, pero también a una minería maliciosa que es ilegal, explotada por muchos grupos de poder que hoy en día incluso tienen representantes en el anterior Congreso y en el actual Congreso. Esta minería ilegal vive precisamente de la paralización de los proyectos mineros, porque cuando sabemos de que hay un proyecto paralizado, inmediatamente ese territorio es cercado por la minería ilegal con todo lo que sabemos de las mafias, trata de personas y una serie de negocios adicionales que son clandestinos e ilegales. Pues bien, ¿cuál es la visión, cuál es el deseo de la Constitución establecido en la sentencia Conga? Que esencialmente es la necesidad de poder unir el interés legítimo de las empresas privadas de extracción de recursos naturales con el deseo también legítimo del Estado de proveerse de ese tercio que va a ser dedicado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad peruana. La empresa privada asume el riesgo, asume la exploración, asume la explotación, asume los costos inherentes a una utilización social, y es el Estado el que recibe líquido, un tercio o incluso a veces más de un tercio entre canon, regalías e impuestos, para hacer real, para concretar ese proyecto que está establecido en la Constitución, establecer un Estado democrático y social de derecho, en el cual todos los peruanos tengamos acceso real a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y establecidos en la jurisprudencia constitucional. Los que entienden que los derechos son gaseosos, etéreos, y son un conjunto de responsabilidades que en realidad no tienen un correlato en la economía, son las mismas personas que están interesadas en crear frustración en la sociedad, frustración en la juventud. O nosotros sabemos de que cada uno de los derechos necesita un correlato, necesita una base económica para poder convertirse en realidad. Y uno de los fundamentales es el derecho a la educación. No hay revolución, no hay avance, no hay desarrollo de una sociedad si es que no hay una educación. Y no solamente una educación privada de calidad, que es lo que hoy en día se habla, sino esencialmente una educación pública, gratuita, de calidad, para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades. El principio de igualdad de oportunidades nos habla de romper el círculo vicioso por el cual, si mis abuelos fueron pobres y mis padres fueron pobres, por más inteligencia, empeño y estudio que yo le quiera dedicar, seré pobre. Porque en mi pueblo no hay escuelas, no hay maestros y la posibilidad de viajar a la universidad de mi región solamente me condena a la pobreza, porque es una universidad carente de recursos, carente de profesores de calidad, porque allí ningún graduado de maestría o de doctorado con capacidad real académica va a ir a enseñar a esas universidades. Por tanto, estoy condenado. Si es que no hay un gran impulso revolucionario, reformador, con su correlato económico, en la educación, muchos, miles de peruanos inteligentes, niños y niñas inteligentes, estarán nuevamente condenados a vivir en la pobreza. No hay nada más injusto que eso. Pero para hacer frente, necesitamos definitivamente de la inversión minera, de la inversión en recursos naturales y de los impuestos, canon y regalías.
que hagan posible. Hay, precisamente en las universidades de las zonas mineras, están enquistados los profesores más antimineros y que no aprovechan los recursos del canon. Si eso no fuese cierto, las universidades públicas de Cajamarca y las universidades públicas de Tacna y Moquegua, que tienen un canon y que tienen una capacidad de gasto inferior al 20% anual de su presupuesto, serían las universidades más potentes, no solamente de las provincias, de las regiones, sino serían las más potentes, públicas y privadas, a nivel de toda la nación. Lo que pasa es de que hay ciertamente un grupo numeroso de personas que viven dedicadas a continuar la propaganda antiminera, anti-inversión privada, porque en gran medida su ideología, la difusión de su ideología depende del malestar de que no se satisfagan las necesidades y persistan las injusticias, como la sucedida en educación o como la experimentada en este terrible año en salud pública. No puede haber salud pública, al igual que en Chile o al igual que en Colombia, porque el Perú tiene apenas 1/3 de su economía formal. Por eso es de que por más que se aumenten los impuestos, siempre tendremos déficit en camas, en oxígeno, en UCI, en la capacidad de atender a los peruanos. Eso solamente lo podemos romper con minería y con, obviamente, también otras fuentes, otras actividades económicas que a partir de la promoción y de la alianza entre privados y sector público puedan irse desarrollando, pero sobre la base de los impuestos, del canon y de la regalía que nos acerca la actividad minera. Por tanto, esta noche yo creo que es una noche de reafirmación, es una noche de compromiso. Tenemos que vencer la propaganda. Y para vencer la propaganda no basta con exponernos a nosotros mismos, a los que estamos convencidos de las bondades de la inversión privada. Tenemos que salir afuera de nuestra burbuja, fuera de nuestro ámbito de confort, nuestro sector de confort, para debatir primero y luego convencer a los jóvenes y a los no tan jóvenes de que tenemos que apostar por candidatos que estén comprometidos con el futuro y con el desarrollo del país, sin demagogias, sin populismos, sin miseria. Muchas gracias por la invitación. Bien. Muchas gracias, Ernesto, por sus puntos de vista muy interesantes y por haber hecho uso exacto del tiempo. Ahora nos toca escuchar las palabras del ingeniero Wilfredo Guaita Guzmán, reconocido consultor en temas mineros y energía. Adelante, ingeniero Wilfredo Guaita, para sus comentarios también por un tiempo de 10 minutos, por favor. Hay que activar el micro. Active su micro, por favor. Okay, Ahora ¿se sí. escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Bueno, antes que nada, Ahí está bien. agradecer por la invitación y de frente al tema, porque 10 minutos son muy escasos para tantísimos temas que uno quisiera tocar. Yo quisiera resumir este tema de la inversión en, en 4 ejes o temas. Uno, la urgencia efectivamente de la inversión en minería, sobre todo en este momento de crisis por el tema de la pandemia. 1. 2, por el tema, a mi criterio, del avance, y parece que pocos reparan en esto, el avance de los productos sustitutos a los minerales. Pero y hay una lista muy larga que sí me preocupa, pero yo lo tomo no, y justamente coincidiendo con el ingeniero Roque Benavides, no en el sentido de que esto vaya a afectar nuestra ilusión de que nuestra minería crezca. Por ejemplo, hace pocos días nada más estaba leyendo sobre
el tema de transporte de energía sin cables, que ya es una realidad. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, menos cobre. Y así hay una lista larga de temas, pero siempre con el ánimo y el optimismo con el cual hemos crecido en el mundo minero, yo diría, tomar estos casos de productos sustitutos para reforzar y animarnos a más investigación. Y tomar siempre estos datos que podría preocuparnos, tomarlos más bien como retos. Entonces, ya van el tema de la recuperación económica por la pandemia, el tema de los productos sustitutos, y ahora aprovechar, leyendo siempre algo de investigación sobre el tema de inversiones, aprovechar recomendaciones de consultores internacionales, recomendaciones que dan ellos hacia empresas de energía, y les recomiendan, por ejemplo, que inviertan, como tienen cierta experiencia en actividades extractivas, que inviertan esta experiencia, pero volcarla a los temas de minería. Y justamente leyendo un tema sugerente de un artículo, decía, litio, el salvavidas de las grandes empresas petroleras. Está bien, bienvenido, en la medida en que haya más entusiasmo por la inversión en minería, en este caso de parte de las empresas energéticas, bienvenido. Y más bien nosotros, justamente como país depositario de estos ingentes recursos, deberíamos aplaudir y entusiasmarnos con este tipo de noticias. Luego, esa sería la tercera, en que, bueno, siempre en este tema de la inversión, no sé si hayan escuchado, los Estados Unidos hace poco está promoviendo la candidatura de un norteamericano para la presidencia del BID. Y esta persona ha sugerido, por ejemplo, de que por un tema de suministros y de logística, las inversiones norteamericanas que están, por ejemplo, en el Asia, muy lejanas, deberían repatriarse a la región de América Latina. Todo esto en el entendido de que ayudaría a solucionar este problema de suministros y de logística. Esa es otra buena noticia, por ejemplo, que deberíamos acoger. Y aún en caso de que esta persona es candidato a la presidencia del BID, del gobierno del señor Donald Trump, en caso incluso que no ganara la presidencia, el tema está lanzado, la propuesta está dada, es muy interesante, y nosotros como país minero deberíamos acogerla con entusiasmo. Entonces ahí tenemos ya 1, 2, 3 temas. Un cuarto tema diría la urgencia de que tengamos efectivamente que aprovechar nuestros recursos mineros, pero ya, como dicen los muchachos, para ayer. ¿Por qué? Hay un tema siempre latente y preocupante, que es el tema del cambio climático. Entonces, este tema del cambio climático, a sugerencia o pronósticos de algunos analistas, dicen, probablemente en un futuro, no sabemos si 1 década, 2 décadas, la legislación en el mundo en relación al medio ambiente se torne muy, muy difícil. Y quizás, vamos a suponer, en unas 3 décadas, hasta vuelva media prohibitiva, ¿no? Entonces, no vamos a esperar, y recordemos que la actividad minera es una actividad no es que se inviertes hoy y mañana ya tienes los minerales, demora esto, toma su tiempo. Por lo tanto, la sugerencia en este caso es de una vez tomar las decisiones adecuadas para provocar esta inversión urgente en minería. Pero para estas cosas, me permito sugerir lo siguiente. Hay temas sensibles de que pueden trabar la inversión minera. Sugiero, por ejemplo, el tema de la propiedad del subsuelo. No ni a favor ni en contra, pero por lo menos un debate nacional, que hasta ahora no se ha dado. Pero para este tema de la propiedad del suelo subsuelo hay otro problema detrás. ¿Cuál es? El problema de los conflictos territoriales y de demarcación entre provincias, distritos, anexos, comunidades, etc. Si esto no está resuelto,
y esto involucra, según alguna estadística, involucra casi al 70% o más de las demarcaciones territoriales. Imagínense, que vamos a empezar a discutir el tema del suelo-subsuelo, sino que ni siquiera ha resuelto el problema de los límites entre distritos, provincias, comunidades, etc. Entonces, esto es urgente y ya llevan muchísimos años sin resolver. Entonces, tenemos el debate de la propiedad suelo-subsuelo, el tema de las demarcaciones y, por supuesto, algo que siempre se repite, resolver el tema de la carga inútil de la tramitología y el burocratismo del Estado, que traba, desanima, desalienta y hasta ahuyenta la inversión. Y por último, si me permiten, no sé cómo voy en el tiempo, el tema de la consulta previa, que últimamente se ha puesto en el tapete otra vez, pero pareciera que hubieran ciertas marchas y contramarchas. Los plazos de, por ejemplo, 4 meses, parece que se amplían a 6 meses, o sea, más demora. Y no vemos, por lo menos yo no lo veo así, no vemos de parte del gobierno un ánimo propositivo en corregir ciertas falencias. Por ejemplo, cuando se discuten estos temas de la consulta previa, lo primero que se tiene que hacer es identificar realmente cuál es la comunidad afectada, los miembros del territorio. Demora muchísimo tiempo identificar. Por eso que cuando ya se está en el proceso de la consulta previa propiamente dicha, firman acuerdos, etcétera, hay ciertos avances, de repente sale un grupo que no, desconocemos el acuerdo porque ellos no son los verdaderos integrantes, sino nosotros. Esas marchas y contramarchas y la inacción de parte del Estado en este tema preocupa y, bueno, podría afectar muchísimo este proceso. No sé cómo voy en el tiempo. Un minuto le queda. ¿Perdón? Un minuto. Un minuto, como desee. Ya, a ver. Quizás un poquito en el tema de valor agregado, porque en el tema de valor agregado sí es un tema también para la inversión de minería. Y en esto, un poco defender al sector minero en lo siguiente. Se habla mucho de que en el tema del valor agregado, la minería solamente exporta concentrados y no hay valor agregado, etc. Y eso es un error, porque el minero hace su actividad, la hace bien, hace su concentrado, exporta su concentrado, en otros casos fundición, refinación, hay barras de oro, de doré, etc. Lo otro de valor agregado pudiera ser más bien una exigencia al siguiente proceso, que es el proceso industrial. Esto es un poco como el tema de la agricultura. Yo al agricultor algodonero no le voy a exigir ¿por qué exportas tu algodón? Y después nos viene la prenda de vestir del extranjero, cara, etc. No, pues el agricultor algodonero hace bien su labor, hace su agricultura, y si tuviera la oportunidad de venderla acá localmente a una buena industria textil, excelente. Pero como todavía es muy incipiente, la tiene que exportar. Lo mismo pasa con minería. Si acá hubiera, por ejemplo, una pujante industria mecánica, automotriz, etc., excelente. Se podría ya no exportar concentrados, sino más valor agregado, ¿no? Alambre de cobre, en fin, otras cosas. Entonces, quería un poco tocar este tema porque también es un tema toca el tema de minería. Y si me permite brevemente, cuando hablo de los productos sustitutos, lo hablo en el ánimo de como una especie de alarma para hacer investigación y para tomarlo como un reto. Y en este caso de reto, si se trata de investigación, yo quisiera darle énfasis al tema de la nanotecnología. Y relatar 3 cifras nada más. El óxido zinc, por ejemplo, puede venderse en $1.5 por kilogramo, pero como nanopartículas puede venderse a 252. El cobre a 5.8 por kilogramo, pero si lo vende como nanopartícula, a 179. La plata a $700 el kilogramo, pero si lo vende como nanopartículas,
puedes venderlo en casi $6.000 por kilogramo. Y ahí, por ejemplo, siempre insistiendo en el tema de investigación y de nanotecnología, estaba encontrando un dato interesante, por ejemplo, en el tema del material llamado endohedral Fuyeden. 1 gramo de este material vale 1 gramo, $142 millones. Esta es una jaula de átomos de carbono que contienen a un átomo de nitrógeno. Y se usa, por ejemplo, en relojes diminutos, relojes atómicos, en sistemas de navegación GPS, etcétera, etcétera. Entonces, quería hacer un poco de hincapié en esto, de tomar al tema de los sustitutos como un reto, y dentro de este reto de investigación, darles cierto énfasis al tema de la nanotecnología. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Wilfredo, por sus especiales comentarios. Ahora es el momento de darle el pase al señor César Campos, reconocido periodista y analista político, quien también nos dará sus apreciaciones durante el tiempo de 10 minutos. Escuchamos, señor César Campos. Armando, muchas gracias y mi saludo a todos los asistentes a esta estupenda conferencia, siempre solvente, inteligente y muy enterada del ingeniero Roque Benavides, como lo ha dicho un querido amigo con el cual nos conocemos hace más de 40 años. Yo quiero poner sobre el tapete de la discusión, en base a lo expresado por Roque, un tema que también ha abordado el doctor Ernesto Álvarez con bastante solvencia, en tanto que soy comunicador y lo que puedo percibir es ante todo los efectos de la enorme propaganda y la campaña antiminera que existe en el Perú, y que para ello se han ganado espacios en la narrativa y en la cultura popular, de tal manera que hace poco visible estos buenos deseos y esta voluntad que tiene la mayoría del pueblo peruano de aprovechar nuestros recursos naturales, porque así lo expresan además las encuestas, y sobre todo que esta minería moderna, responsable, socialmente responsable, sostenible, tenga una vigencia como lo ha proyectado Roque todavía para muchos años, porque en ella se basa nuestra modernidad. Y esa captura de la narrativa por parte de los sectores antimineros se ha producido en el concepto original de lo que es nuestro país y cómo debería caracterizarse. Por ejemplo, introducir el debate entre si somos un país agrario o somos un país minero es un gran disparate y una gran tontería. Bien lo subrayó Roque también en eso de comparar los ciclos productivos intensos que tuvo el Perú en cuanto a guano, en cuanto al salitre, que han querido a veces algunos presentar como probablemente desactivadores de la idea de que somos un país minero. Ya que Roque, que mañana cumple sus venerables 66 años, va a ocupar un espacio en la columna de opinión del Diario del Comercio, quiero recordar que el pasado martes 11 de agosto, hace muy poco, un historiador de la Universidad Católica, Carlos Contreras Carranza, que no tiene nada de prominero, ni es un hombre vinculado a los esquemas neoliberales, entre comillas, como lo llamarían algunos probablemente de sus condiscípulos, escribió un artículo muy interesante, Perú, país minero, se pregunta, y él dice, respondiendo al interrogante, plantea en el título de este artículo, claro que sí, nuestra vocación minera se sustenta en 2 columnas, una geográfica, dice Contreras, y otra histórica. La primera tiene que ver con la dotación de los recursos naturales. Incluso en parte de su artículo, Contreras recuerda que esa vieja expresión que muchas veces nosotros la usamos sin saber cuál es su origen, vale un Perú, la decían los europeos, particularmente los españoles, a propósito de nuestros recursos mineros, nuestro ingente recurso de oro, de plata, que se llevaron, como todos sabemos, a la metrópoli central de la colonia, que estaba en España. Y cuando decían vale un Perú, equivalía a decir vale el oro, vale la plata. Y la otra razón histórica que precisamente Contreras aborda tiene que ver con el hecho que cuando ocurrió la conquista o la invasión del país por parte de los europeos, el único producto local que podía ser trasladado al viejo mundo de forma rentable eran los metales preciosos. Eso ya es un hecho consignado. Sin embargo, hay sectores interesados en seguir todavía activando este debate, como repito, ocioso, y que constituye un gran disparate de tratar de confrontar minería con agricultura, cuando ambas, además, como lo demuestra la minería moderna, están conviviendo cuando los dejan, por supuesto,
algunos intermediarios interesados que quieren otra cosa, convivir de una manera apacible. Y lo que pasa es que ha crecido el soporte del aparato antiminero en el Perú, bien lo ha dicho el doctor Ernesto Álvarez. Es un tema de propaganda y una propaganda intensa. El día de ayer, por ejemplo, y esto a lo mejor Wilfredo y Roque lo conocen, existe me convocaron simplemente como periodista, con un grupo de periodistas, a explicarme un problema que está ocurriendo en la empresa minera Bateas, en Cayoma, en Arequipa. Se ha formado un frente de defensa, ¿no? Como suele pasar en el Perú, se forman frentes de defensa que nadie elige, que no tienen votación popular, que empoderan a las comunidades, ¿no es cierto?, que incluso subordinan a las verdaderas autoridades que deberían ser las que deciden, hablamos de los gobiernos subnacionales, etcétera, alcaldes o presidentes regionales. En el caso de Bateas, en Cayoma, este frente de defensa, que lo dirige un tal apodado Turri, nos explicaban el día de ayer, ha hecho de que exista y ha generado un conflicto social que no estaba vigente en el momento en que ellos mismos han presentado el problema. A propósito de la pandemia, están planteando que la minera Bateas distribuya un dinero cuando Bateas les ha dicho nosotros podemos hacer la consignación en bienes, en atención médica, a cada una de las comunidades y las familias que integran esta comunidad. No, nosotros exigimos, dice este señor apodado Turri y otros del Frente de Defensa, deben derivar el dinero en efectivo a cada una de las familias, si no vamos a paralizar toda la zona. Esto es la de todos los días. Frente de defensa, como la que formó Wilfredo Saavedra, ya lo sabemos en el caso de Conga. ¿Quién era Wilfredo Saavedra? Un ex militante del movimiento revolucionario Túpac Amaru, al cual se subordinaron absolutamente todas las autoridades, entre ellas el señor Gregorio Santos, entonces gobernador, que no tenía en ese momento, como lo cuenta César Humberto Cabrera en un libro sobre Conga, la postura más radical. Wilfredo Saavedra radicalizó la postura de Goyo Santos y, por supuesto, hasta de sus parlamentarios, como el actual gobernador Mesías Guevara, que era de Acción Popular. Yo he vivido en persona eso porque los entrevistaba entonces cuando formaba parte del panel de Radio Programa El Perú de ampliación de noticias, que estuve unos 4 meses y vivimos cercanamente ese tema. ¿Qué hablar de los hermanos Chávez Sotelo en el corredor minero de Las Bambas? ¿Qué decir del señor Jesús Cornejo, un ex candidato extremista a la alcaldía del distrito de Deán Valdivia, en Islay, Arequipa, que se enfrentó a Queyabeco, en Moquegua, un impulso que le dio también en su momento el actual presidente Martín Vizcarra? Apoyó al actual gobernador Elmer Cáceres Yica, que ya sabemos a dónde está conduciendo Arequipa este señor, y además opuesto, por supuesto, a Tía María. ¿Y qué decir de Pepe Julio Gutiérrez, el famoso lentejero, que justamente pedía plata a la minera Southern a efectos de poder financiar a quienes, a los llamados espartambos? Espartambos, ¿quiénes eran? Los agitadores, personas que no pertenecían ni siquiera a las comunidades aledañas de la zona de influencia minera de Tía María, sino eran de comunidades más alejadas. Todas, repito, empoderadas por estos señores que nadie elige. Entonces la ofensiva antiminera es muy peligrosa, ha capturado espacios importantes de la cultura popular, los mensajes a los periodistas. Yo tengo que decir como periodista que me lamento mucho el gran desconocimiento que tienen una serie de colegas y en particular los más jóvenes de lo que verdaderamente constituye la minería moderna en el Perú y cómo siguen avanzando. Pero es verdad, y Roque me ha escuchado muchas veces esta reflexión, que enfrentar apenas 30 o 40 años de una minería moderna, responsable y sobre todo socialmente inclusiva frente a 3 o 4 siglos de poliación, de explotación, de abuso que ha existido alrededor de la actividad minera, algo que no se puede negar ni tapar el sol con un dedo, es una tarea sumamente difícil. Pero para ello el propio sector minero, el propio empresariado minero, tiene que activar un poco de confianza en la manera de comunicar ello. Para esto quiero terminar con una anécdota que precisamente me pasó con el padre de mi querido amigo Roque, don Alberto Naví de la Quintana. Él recordará, o algunos de ustedes también, que precisamente en la propia Universidad San Martín de Porres, en el Instituto de Gobierno, el presidente Alan García, el año 2012, le rindió un homenaje, invitándolo a dar un testimonio de vida.
y yo tuve la suerte de ser escogido por el presidente García para que yo sea el moderador del evento. Y en aquella oportunidad, luego de que expuso toda su vida de patriarca dedicada a la minería, don Alberto, yo le formulé entre tantas preguntas una relativa a la literatura minera. Y le dije, y don Alberto, ¿usted se interesó probablemente por parte de lo que es la literatura que ha existido sobre la minería en el Perú? Don Alberto en ese momento me dio una respuesta general, pero al poco tiempo, invitado a almorzar a su casa y en confianza me obsequió este libro que yo lo muestro, que se titula Poesía Minera Andina, de las propias manos de don Alberto Benavides de la Quintana. Él me dijo, oiga Campos, sí, nosotros hemos tenido preocupación por la literatura, y cuando Minera Buenaventura cumplió 30 años, en la década de los 80, se le encargó a su hijo, al hermano mayor de Roque, que fue mi profesor, además magnífico profesor de filosofía de la Universidad Católica, Alberto Benavides Ganosa, editar este libro. Pero yo me puse a revisarlo y a buscar la literatura precisamente que se ha escrito, porque ya yo suponía que no era ni siquiera una literatura favorable a la nueva minería, esta es una literatura muy antigua. Encontraba versos, por ejemplo, como este que dice, en mis minas absoluto de los indios disponía y el pecuniario tributo por su medio recogía. Con indolencia advertía que el trabajo los mataba, pero en ello me gozaba, mas ya todo se acabó, y qué deba dejar yo aquello que más amaba, y así por el estilo. Mi sugerencia al sector minero, y lo sabe muy bien Roque, es que tenemos que de alguna manera mantener al margen de esta captura, de verdad, maliciosa, malévola, perversa que han hecho sectores interesados, que para ellos no sintieron el golpe de la caída del muro de Berlín y que continúan predicando contra la inversión privada, que significa además una inversión para generar empleos, para mejorar la calidad de vida de tantas personas, como lo dijo Roca al cerrar su exposición, para que más peruanos puedan comer. Ya hemos vivido de ello. Esa es la dinámica que tenemos que buscar, pero parte de ello tiene que precisamente de tener en los medios de comunicación, en el cine, porque hay películas que se hacen, hay tesis universitarias sobre el universo minero y la literatura, que es una cosa impresionante. Todo es absolutamente negativo. Cuando empezamos a hablar, pero con el compromiso de las nuevas generaciones en favor de la minería? Yo como comunicador modestamente siempre propongo, y esto es una reiteración, de que mientras sigamos hablando como lo ha hecho Wilfredo, como lo ha hecho Roque, solo desde la perspectiva de lo que debe ser, no olvidemos de que hay otras personas que al mismo tiempo que nosotros hablamos de esto, están haciendo contra el Perú, haciendo contra la minería, haciendo contra la sociedad, envenenando a las comunidades con un lenguaje, reitero, perverso y malévolo que debemos desterrar por siempre. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias César, excelentes aportes y comentarios al tema. Habiendo ya concluido con la ronda de comentarios por parte de los panelistas, nos toca ahora atender algunas de las preguntas de nuestro respetable público que han hecho llegar a través del módulo de preguntas y respuestas. No sé si antes por parte del ingeniero Roque Benavides quiere hacer algún comentario acerca de las opiniones que han vertido nuestros panelistas, o pasamos a la ronda de preguntas. Hay que activar el micro. Falta activar el audio. Ya, muy bien. Así. Bueno, he cambiado de equipo porque se me cortaba la comunicación. La verdad es que estas cuestiones digitales son tremendas. Yo quiero comenzar por agradecerle al doctor Ernesto Álvarez, con quien no tengo ese grado de amistad que quién sabe si tengo con César y con Wilfredo, pero a quien siempre lo he visto actuar con esa ponderación, esa seriedad, ese profesionalismo de un jurisconsulto que realmente a mí me ha impactado mucho escuchar la sentencia Conga. Yo creo que es tan importante entender que necesitamos un poder judicial, un tribunal constitucional con calidades como las la del doctor Álvarez. Yo creo que él ha identificado claramente los temas pues, de
de frustración, ideológicos, que han tenido que ver con la paralización de proyectos, y yo creo que eso hay que pararlo de una vez, y él ha sido pues muy preciso. Él ha hablado también de las universidades, y creo que es fundamental. Hace poco tiempo estuve en el lanzamiento de la Triple Hélice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde participó el doctor Orestes Cachay, rector de San Marcos, estuvo el presidente de la República, y yo todavía estaba de presidente de la CONFIEP, y en la Triple Hélice es la empresa, el Estado y la academia. Y yo creo que tenemos que aprender que no somos casilleros estancos. El doctor Álvarez lo ha mencionado, pero con una claridad que a mí me ha impactado y por supuesto me satisface enormemente. Wilfredo Guaita, con la experiencia ancestral que tiene en minería, yo por supuesto conocí mucho a su padre, a quien le tuve un aprecio muy especial, y por supuesto con Wilfredo hijo también tenemos una relación que no nos hemos visto últimamente, pero que estoy seguro que se reaviva solamente mirarnos digitalmente. Y tiene muy buenos comentarios sobre la urgencia de la inversión minera. Yo creo que es indispensable. Claro, él habla de la sustitución de algunos metales, seguramente. Lo que es concreto es que a lo largo de todos estos años el consumo de metales sigue subiendo, y que seguramente habrán otros metales. Eso no le quita que no pongamos en valor ahora, y yo estoy seguro que eso es lo que Wilfredo nos ha transmitido. Y por supuesto con las comunidades hay que dialogar y hay que llegar a consensos, pero sin ideología, sin posiciones drásticas, que por supuesto no contribuyen a ese diálogo. La consulta previa y la tramitología que estamos sufriendo es un tema muy serio que el Perú no tiene tiempo que perder, y creo que hay que hacer un esfuerzo por simplificar todo lo que se pueda para poder avanzar en los proyectos. Y el valor agregado, que también lo mencionó, creo que es muy importante. A mí me encanta repetir la frase de don Luis Carranza, hoy día presidente de la CAF, un peruano ilustre que fue ministro de Economía con el doctor Alan García, probablemente el mejor ministro de Economía que hemos tenido en el Perú en los últimos años. Él dice, valor agregado en minería no es solamente la transformación del metal, sino la integración con el resto de la economía. Cuando se construyen carreteras hidroeléctricas, cuando se construyen líneas de alta tensión, cuando se genera puestos de trabajo descentralizados, eso es integrar, y eso es generar valor agregado, especialmente en las zonas altoandinas de nuestra patria, que ahí viven peruanos que tienen todo el derecho a tener un futuro. Y por supuesto, César Campos, siempre tan atinado, y me sorprende que haya leído el artículo del señor Contreras, profesor de la Universidad Católica, y sí, un poco a mí me choca pues que sigan hablando del guano y el salitre, y es por eso que he escrito yo un artículo que lo leerán ustedes mañana. Y por supuesto, el tema antiminero, ideológico, no se puede continuar. Yo siempre repito que don Ramiro Prialé decía, dialogar no es pactar, y hay que dialogar, entre peruanos tengo que dialogar, pero tenía otra frase que a mí me gustaba mucho: entre peruanos podemos ser adversarios políticos, pero no podemos ser enemigos. Y creo que es fundamental que entendamos eso. Yo creo que el legado de mi padre, a quien ha sido siempre César tan generoso de mencionar, era ese. No nos enfrentemos, busquemos los consensos, generemos riqueza, luchemos contra la pobreza, y así generemos ese bienestar que tanto necesitamos en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad y en justicia, que es lo que contempla nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a atender algunas de las preguntas. La verdad